En esta ocasión analizaremos el video de un testigo de Jehová donde él usa varios argumentos para negar la deidad de Cristo, donde él dice que donde Tomás le dice a Jesús, Señor mío y Dios mío. En esta ocasión quisiera aclarar un par de puntos interesantes sobre Juan 20:28, ya que este es un texto que también usa bastante la cristiandad para demostrar que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, debido a la declaración de asombro de Tomás. Bueno, este supuesto queda refutado cuando estudiamos el contexto, bien sea el versículo 17 del mismo capítulo, donde Jesucristo declara que tiene a un Dios y a un Padre. Y el versículo 31, donde el mismo evangelista declara que todo eso sucedió para que podamos entender de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Además que fue el mismo Juan quien dijo en Juan 1:18 y 1 de Juan 4:12 que a Dios nadie, ningún hombre lo ha visto jamás. Entonces, ¿cómo sería esto si Tomás vio a Dios, al Dios Todopoderoso? Una contradicción total. El otro punto que quería mencionar era con respecto a la gramática. Si leemos a partir de la línea que está ahí en rojo, del mismo versículo que estamos analizando, leemos lo siguiente: Ho curios mu, kai joseos mu. Bueno, esta expresión que está señalada por la línea roja, que se entiende como Señor, curios, bueno, de acuerdo a su declinación gramatical, esta palabra está en su forma nominal o nominativa. De hecho, en el griego las expresiones, los sustantivos pueden estar en varios casos, como por ejemplo el acusativo, el genitivo y el nominativo. En este caso, el evangelista registra la palabra curios en su forma nominal debido a que se está refiriendo, o sea, su uso es un uso impersonal. ¿Cómo ratifico yo esto? Bueno, en más de 100 veces que se dirigen a Jesús como Señor, se dirigen a Él con la expresión curie, mientras que en los casos cuando se dirigen a Él de una forma impersonal, la expresión a usarse, en este caso, sería curios. Bueno, ¿cómo podemos corroborar este hecho? Veamos los siguientes ejemplos. Bueno, fíjense Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, fíjense ese Señor, Señor. Fíjense la declinación de la palabra. Es curie, curie. Esta es la forma acusativa. Cuando una persona se dirige a alguien de forma directa y personal, se utiliza la declinación acusativa, que en este caso para Señor sería curie. Aquí vemos Juan 8:21, la invitación de Jesús a aquel hombre, a aquel joven para que lo siguiera, y la respuesta de este es: deja, Señor, que vaya y entierre a mi Padre para seguirte. Bueno, esa expresión Señor, fíjense, curie. Lucas 9:54, Juan y Santiago se refieren a Jesucristo como Señor para pedir que descendieran fuego del cielo, pero fíjense la expresión directa y personal, curie. Y por último, vean Hechos 1:6, cuando los apóstoles le preguntan a Jesucristo si estaba restaurando el reino. Ahora noten una forma impersonal de referirse a Jesucristo como Señor. Cuando esto es empleado en el griego, la forma impersonal, bueno, fíjense, es curios, lo que había mencionado al principio. Fíjense la expresión Señor en Efesios 1:5, es curios, la forma nominal. Entonces, las palabras que leemos en Juan 20:28 no son una declaración trinitaria ni unicitaria de Tomás hacia Jesucristo, porque
el contexto lo impide. Recordemos que Jesucristo dice, creíste porque me viste. Y recordemos que el contexto indica que nadie ha visto a Dios, jamás. Y no es precisamente por ser una declaración de asombro que pasa a su forma nominal, porque en Mateo 7:22, en la Biblia Católica, fíjense cómo ponen exclamación la expresión Señor, Señor. Y si investigamos el griego, la expresión en ese versículo es curie, curie, su forma acusativa. Entonces, hasta la próxima, amigos. Para empezar, él en el principio del video, él dice la cristiandad, refiriéndose a nosotros. Porque para ellos, para ser cristiano y para ser salvo hay que ser testigo de Jehová. Y la cristiandad somos, según ellos, los cristianos falsos. Pero ellos hacen a un lado Juan 8:31, donde Jesús dice que debíamos permanecer en él para ser sus discípulos. Jesús no dice de congregaciones. Él menciona el versículo 17 y el versículo 31 para negar la deidad de Cristo. Y entonces dice que en el versículo 17 Jesús dice que él tiene un Dios y Padre. En el verso 31 donde dice que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo creemos todos los cristianos. Yo le puedo rebatir ese argumento con Jueces 13:22, donde Manoah dice, ciertamente moriremos, pues a Dios hemos visto, a Jehová hemos visto, vamos a morir. Y también puedo usar Éxodo 33:11, donde dice que Jehová habló con Moisés cara a cara como el que habla con un amigo. Y Juan 14:9, donde Felipe le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. ¿Cómo me dices que te muestre al Padre? Hay que entender que en Jesús había una unión hipostática y que él estaba humillado como siervo por obediencia. En él había naturaleza divina, naturaleza del Padre, naturaleza de Dios, Jehová, Dios, Yahvé, Yahweh, es el mismo. En él estaba esa naturaleza divina, pero también había tomado una naturaleza humana. Él dijo, tengo sed, pero también dijo, yo soy el agua de vida. También dijo, yo por mí mismo no puedo hacer nada, pero de él también dice Juan, en el capítulo 1 dice, sin él nada de lo creado fue creado. En Jeremías 33:16 Jeremías lo llama Jehová, justicia nuestra. David también habla de él como mi Señor. En Hebreos 1:8 dice que es Dios por los siglos. Esto también, el Salmo 45:6 dice lo mismo que Hebreos 1:8. Vamos a leer Hebreos 1:8 de la traducción del Nuevo Mundo. Hebreos 1:8. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Según la traducción del Nuevo Mundo, Dios es el trono del Hijo. También vamos a leer Juan 20:28 de la traducción del Nuevo Mundo. Dice así, en contestación Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Los testigos de Jehová dicen que Tomás usó esto como una exclamación de asombro. Mi Señor, mi Dios, como nosotros decir, Dios mío. No es lo mismo. Porque nótese que dice, Tomás le dijo. Está hablando entre Tomás y Jesús, palabras proferidas de Tomás al mismo Jesús, directamente a él, a esa persona. Le dijo, mi Señor y mi Dios. Así, literal. Aquí tengo el original griego, la traducción original. Dice literalmente, respondió Tomás y dijo, lee, el Señor de mí y el Dios de mí. Palabras literales del griego koiné. Yo aquí les voy a dejar unos cortos de Luis Carlos Reyes, sobre Juan 20:28. Y él hace un correcto análisis de que no es una exclamación de asombro, sino palabras literales y textuales de Tomás hacia el mismo Jesús. Incluso los judíos de esa época tenían una fuerte convicción de que creían en un solo Dios. O Jesús era el Dios verdadero que había bajado del cielo, ese Dios divino que hacía parte de esa deidad, Yahvé o Yahweh, o Jehová o Jehová, o era ese o era falso.
Deuteronomio capítulo 4 dice que hay un solo Dios. O Jesús era el Dios verdadero o era un Dios falso. En Zion's Watchtower, el 1 de junio del año 1908, en las páginas 101 a 102 y atados en las páginas 4183, la respuesta de Tomás es el texto de oro de esta sección, de esta lección. Mi Señor y mi Dios reconoció un poder divino como indudablemente atestiguado por esta manifestación. Sabía, por lo tanto, que aquel en cuya presencia se encontraba no solo era su Señor y Maestro Jesús, en cuyo discípulo se había convertido, sino, ven ahí, sino que lo reconocía como su Dios, como poderoso, superior a toda la humanidad, digno de ser llamado por el nombre a Dios, que significa poderoso. Salmo 35, verso 23. Y para ustedes que son estudiantes del griego, quiero que saquen su Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griego del hebreo. Y amigos, ¿saben cómo dice aquí la Septuaginta en el griego? En el griego dice hatheosmu kai hakuriasmu. ¡Wow! Esto es exactamente como el texto de Juan 20:28, con la excepción que los sustantivos se han cambiado de posición. Es la misma construcción. No creo que van a encontrar una construcción más exacta que esta. Hasta son los mismos términos, solamente han cambiado de posición. Y aquí dice, mi Dios y mi Señor. La frase en Juan 20:28 es Hakuriasmu kai hatheasmu, mi Señor y mi Dios. Aquí en Salmos 35, verso 23 es Hatheasmu, Hakuriasmu, mi Dios y mi Señor. Pueden ver que el artículo precede cada sustantivo, están conectados por kai, están en el mismo caso y están en el singular. Testigos de Jehová que están apelando a este argumento, que es un argumento realmente muy débil porque lo acabo de refutar. Bueno, ese es ejemplo lingüístico de la Septuaginta. Y una nota más, en la Septuaginta aparece en el capítulo 34, verso 23, porque la numeración es poco diferente a la de español. Así que si la quieren buscar en el griego, en la Septuaginta, es Salmos 34, verso 23. En Juan 20:28, donde dice Hakuriasmu kai hatheasmu, que eso indica que son dos seres, se va a refutar aquí otra vez. Volteen sus textos griegos, esta vez en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. Y ahí en Apocalipsis 1:17 dice ego emi ha pratas kai ha eschatas. ¿Saben qué es la palabra eschatas? De escatología, de las cosas últimas. Eso quiere decir el último. Aquí dice el texto, yo soy el primero y el último. Aquí vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Pero aquí dice, el texto dice así, dice, Exiat digno eres, Hakurios kai hatheasimon. Nuestro Señor y nuestro Dios. Se puede traducir, digno eres, Señor y Dios nuestro. Aquí, nuevamente, observen claro, que ahí dice Hakurios, el artículo está antes de Señor, está conectado por Kai y luego dice Hatheas, el Dios. Porque no les gusta qué es lo que dice Juan 20:28. Juan 20:28 dice Hakuriasmu kai hatheasmu, el Señor de mí y el Dios de mí. Ustedes nunca harían eso con este texto de Apocalipsis 4:11, estoy seguro, pero estoy más seguro que tampoco lo harían en Mateo capítulo 22, verso 32. Y aquí también está en el griego. Ustedes querían ver el griego, entonces por eso se lo estoy poniendo del griego. Aparentemente muchos testigos de Jehová les gusta el griego. Está bien, a mí también me encanta el griego. Pero aquí dice, ego emi hatheas Abraham kai hatheas Isaac kai hatheas Jacob. Vean aquí cómo se encuentra el artículo definido antes de theos. Está conectado por kai y luego otra vez hatheas. Otra vez conectado por kai y luego hatheas Jacobo. Yo soy el Dios de Abraham y kai, el Dios hatheas de Isaac y kai, el Dios hatheas de Jacobo. Juan 13:13, ¿ok? Aquí dice, humeis foneiteme. Aquí se dice, vosotros me llamas. Y luego dice,
Hadidaskalas kai hakurias. Vosotros me llamas maestro y señor. Nuevamente, tenemos Hadidaskalas kai hakurias. Los dos en el mismo caso, conectados por kai, los dos en el singular. En Mateo 22:32, donde dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Ustedes creen que son tres dioses ahí? No, obviamente no. Juan 20:28 cae bajo la excepción de la sexta regla de Sharp. Por lo tanto, los dos sustantivos se están refiriendo a la misma persona. ¿Qué quiere significar todo esto? Quiere significar lo que ha dicho la Watchtower desde el principio. ¿Qué? Que Tomás le dijo a Jesús, mi Señor y mi Dios. Jesús era el Señor y Dios de Tomás. Y entonces, amigos, los dejo con esto. Para ustedes que quieran hablar del griego, está muy claro aquí. Yo les presté, el ejemplo más claro de todos es Salmos 35:23. Hatheosmu kai hakuriasmu. Yo creo que es suficiente ya que ha refutado este argumento. Entonces me voy a mover para otras cosas porque hay muchas más sectas que tengo que tratar. Voy a tratar con los unicitarios. Ojalá tenga tiempo para refutar unos argumentos unicitarios porque hay muchos. Dios les bendiga. Mateo 27:46. Bueno, ahí dice, Themu, hinanti, me ekatelipes. Es el texto que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El texto griego, en el griego, aquí, para los testigos de Jehová y para los trinitarios. Vean que aquí como se pone Dios, se pone como the. Y ese es lingüísticamente y morfológicamente en el caso vocativo. Por eso termina la morfología en e. ¿Ok? No hay ninguna duda que aquí Jesús dijo y se está refiriendo al Padre. No hay ninguna duda, porque aquí se usa the en el caso vocativo. Marcos 15:34. Recuerden que los diferentes autores escribieron del mismo evento en su propia manera de hablar. Vean aquí cómo los codificó Marcos lingüísticamente el mismo evento. Dice así: Hatheosmu, esti ekatelipes me. Fíjense, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los dos autores están hablando del mismo evento. No son dos eventos. Para que Tomás se refiriera a Jesús, tendría que usar the y no hatheos. Entonces, aquí tendríamos una contradicción. Porque tendríamos a Mateo 27:46, Jesús haciendo una referencia directa al Padre. Y luego en Marcos 15:34, ya Jesús en el mismo evento no estará haciendo una referencia al Padre. Porque ahí se usa hatheos en el caso nominativo. Pero esta es una prueba 100% absoluta que hatheos se puede usar, aunque en el caso nominativo, pragmáticamente, en uso y en función, como un vocativo. Y todos los gramatólogos saben esto. Esto no es nada nuevo. Yo tengo muchísimos libros de gramática. Y todos los que tengo fácilmente soportan esto. No es y tengo muchos más atrás. Créanme, tengo muchos libros de gramática en este asunto. Entonces, en el griego koiné no hay vocativo para los artículos. ¿Ok? En el griego koiné no hay vocativo para el artículo. Por lo tanto, cuando un autor del griego koiné quería codificar algo, lo codificaba en el caso nominativo. Y luego el sustantivo vocativo, que era por ejemplo the, se cambia naturalmente para theos. ¿Por qué? Porque la morfología tenía que estar de acuerdo con el artículo. Por eso es que nunca ven un artículo usado con el vocativo lingüístico como curie o the, porque no existe un artículo. Así, si el autor quería codificar el artículo, el sustantivo tendría que cambiar para el caso nominativo. Y en Marcos 15:34 vemos un ejemplo clásico de cómo es que hatheos mu puede ser una dirección directa, así igual como el caso vocativo theimu. Uno es vocativo por su morfología y lingüísticamente. El segundo es un vocativo en función, aunque la morfología esté en el caso nominativo. Y si los testigos de Jehová niegan esto, entonces tienen una contradicción, porque tienen a Mateo 27:46 diciendo que se refirió directamente al Padre, y luego en Marcos 15:34 que no se dirigió directamente al Padre. Esto demuestra que los dos casos pueden comunicar la misma idea, que se dirigió directamente a su referente. Por lo tanto, en Juan 20:28,
cuando dice el texto claramente que Tomás le dijo. Escuchen bien. ¿Qué? Tomás le dijo. ¿Ok? ¿Qué le dijo? Hakuriasmu kai hatheasmu. No hay ninguna manera para negar esto. Bueno, pero en cuanto a este caso, en cuanto a lo que estoy hablando ahorita, no tendría que ser kurie para referirse directamente al referente. Tampoco tendría que ser the para referirse directamente como vocativo a ese referente. Tomás se refirió directamente a Jesús cuando dijo Hakuriasmu kai hatheasmu. Dios les bendiga.